razón del ministerio. Se trata de ¿qué es una iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo debemos de vivir en este mundo como cristianos bíblicamente, pero en el año 2016? Yo conocí a Cristo cuando yo tenía 15 años de edad. Comencé a participar en una iglesia grande de más o menos 4,000 personas, una iglesia presbiteriana. Quizás muchos de ustedes nunca han escuchado de esa iglesia, pero es una denominación. Hasta que, bueno, pasaron cosas y me expulsaron. Fui a una iglesia presbiteriana carismática, o sea que creían en los dones, porque esa iglesia donde nací, prácticamente en Cristo, ellos no creían. Después pasé a una iglesia bautista carismática. Después al Ejército de Salvación. Después hicimos una iglesia en mi casa. Después conocí a Betty. Comencé a asistir con ella a una iglesia de gente colombiana. Yo no hablaba nada de castellano y no entendía casi nada. Después terminamos en Calvary Chapel. Y por eso mi experiencia eclesiástica, o sea, en cuanto a iglesias, no es completa, pero sí, he tenido experiencias en varios sabores del cristianismo, ¿no? Un momento pensé que la iglesia ya no era tan importante para mí, siendo cristiano, hasta la iglesia me daba vergüenza, porque a veces veía cómo los cristianos vivían, cómo se comportaban y honestamente no quería nada que ver con ellos. Bueno, todas esas iglesias tienen sus doctrinas, sus formas de hacer las cosas, y nuestro propósito no es estudiar eso exactamente, y por supuesto no es atacar a una iglesia con lo que vamos a estudiar, sino ver lo que dice la Biblia y ver cómo debemos de ser siendo cristianos bíblicos. Bueno, lo más que se puede, ¿no? Obvio que no vamos a estudiar todo en 4 clases. Eso es imposible, pero la idea es incentivarles a ustedes a seguir estudiando. En otros momentos, en sus casas, quizás llevando otros cursos, algo así. Y les recomiendo en este mes de clases, si podrían leer el libro de Hechos, sería bueno. Y si tienen más tiempo todavía, leer las epístolas. Normalmente las epístolas que se tratan de las iglesias en sí, como 1 y 2 de Corintios, también las epístolas doctrinales como Gálatas, Efesios, etc. Pero para empezar, el libro de Hechos, que es la historia de cómo nace la iglesia cristiana y cómo va avanzando, cómo va creciendo y cómo Dios va a través de su Espíritu Santo guiando a los primeros creyentes. Ok, esta semana vamos a tocar unos temas importantes y tiene que ver con qué. ¿Cómo era y cuáles eran las estrategias que utilizaban los cristianos primitivos? Y la semana que viene vamos a ver ese tema de cómo es que la iglesia debe vivir en el mundo, tocando un tema de Corintios que es la carne ofrecida a los ídolos. Oye, Brian, ya me agarraste ahí porque carne ofrecida a ídolos. Eso nunca he visto. Bueno, por eso tenemos que ver cómo aplicar una situación que ocurría en el tiempo de Pablo a nuestra situación actual. Porque hoy en día, por lo menos en el Perú, según lo que yo sepa, nadie está ofreciendo carne a ídolos. Y no tenemos esa opción, ni esa preocupación, ni esa pregunta en la mente si debemos de comerla o no. Pero queremos ver cómo hicieron los primeros cristianos, cómo es que los cristianos del primer siglo entendieron y aplicaron su fe a la vida cotidiana. ¿Cuáles son las lecciones o aplicaciones para nuestro tiempo y nuestras vidas? Y unas preguntas claves que tienen que ver con eso es, quizás para que ustedes piensen, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Una pregunta, ¿qué es una iglesia?